Y bueno, vamos a estar entrando a la palabra de Dios. Muchas gracias. De nuevo les doy a todos ustedes por aceptarnos estar aquí. Sabemos que estamos celebrando en estos tiempos la Pascua. Y quiero que el enfoque sea en la Pascua. ¿Qué significa la Pascua, verdad? Porque lamentablemente el mundo ha tomado la Pascua y la ha llenado de conejos, huevos, dulces y tantas cosas que no tienen nada que ver con Cristo, no tienen nada que ver con la verdadera Pascua. Entonces queremos saber de qué se trata la Pascua. La Pascua se trata de la resurrección de Cristo. Eh, hay mucha gente que puede creer han escuchado tal vez el nombre de Cristo, han escuchado que hay un Dios, han escuchado tantas cosas acerca de la Biblia, pero muchas personas no creen en lo que en verdad es el Evangelio completo. Porque hay que reconocer que el Evangelio no solamente es Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz, sí, pero fue sepultado y después resucitó al tercer día. Esto es lo que completa el Evangelio, las buenas noticias. Por eso son buenas noticias, porque Cristo venció a la muerte y la venció para nosotros. Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos vencer al pecado, no por nuestras propias fuerzas, pero por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No solo en la cruz, pero porque dejó esa tumba vacía. El día de hoy, esa tumba está vacía. Justamente hace una semana, creo que fue, hemos estado repasando el libro de Marcos en la iglesia donde nosotros servimos. Y justamente estuvimos viendo acerca de la resurrección la semana pasada y estuvimos terminando ya el libro de Marcos la semana pasada y estuvimos hablando acerca de cómo en aquellos tiempos traían el cuerpo a una tumba y lo dejaban ahí descomponerse. Una tumba como la conocemos el día de hoy no es lo mismo que ellos usaban. Ellos venían a una cueva o a lugares encerrados y ponían una piedra sobre la cueva para encerrarla y entonces ponían el cuerpo ahí adentro y dejaban que el cuerpo se descompusiera ahí adentro. Y estas tumbas eran para varias gente, para toda la familia, digámoslo así. Entonces venían y enterraban a una persona, después moría tal vez la esposa, el hijo o quien sea, y venían y los ponían ahí mismo. El cuerpo se descomponía, tomaban los huesos y los ponían en una urna. La urna la ponían por un lado y después seguía el próximo muerto, ¿verdad? Entonces se han encontrado varias urnas como estas a través de Israel y en muchas partes. Entonces encuentran las urnas y encuentran los huesos, encuentran restos dentro de esas urnas. Y por ahí comenzó a surgir una noticia de que habían encontrado la urna de Jesús y encontraron los huesos de Jesús. Eso no es cierto. Esa urna está vacía, esa tumba está vacía. Y esa tumba está vacía porque tenemos un Dios poderoso, porque tenemos un Dios que cumple sus promesas, porque esa resurrección nos da promesas, nos da vida eterna. Si no hubiera resurrección, dice Pablo, estamos perdiendo el tiempo. Quiero compartir solamente un poquito y ya vamos a estar pasando a leer el pasaje del día de hoy. Vamos a estar en Mateo 28. Pero quiero contarles una pequeña anécdota acerca de lo que fue pasando a través de mi vida. Cuando yo era pequeño, yo tenía alrededor de 11 o 12 años. Yo tengo un hermano mayor y yo siempre estuve viéndolo a él como mi protector. Yo siempre veía lo que él hacía y yo quería hacer lo mismo. Nosotros somos de México. Y en México, en aquellos tiempos, en los 90s, era muy común para los muchachos. Yo no vivía en el barrio, pero vivía muy cerca del barrio. Entonces, era muy común para los jóvenes que se comenzaran a vestir de pandilleros, con la ropa floja y los peinados así, bien peinado para atrás y lo que se ve como un pandillero, digamos. Y entonces mi hermano se comenzó a vestir como pandillero, yo también. Y mi hermano empezaba a decir ciertas palabras, yo también. Mi hermano iba y quería pelear con otros muchachos y defenderse y hacerse ver como el más grande, el que podía más. Y yo también quería hacer lo mismo, porque yo estaba siguiendo el ejemplo. Yo iba a la escuela, íbamos en la misma escuela, estábamos en una escuela privada, no porque fuéramos de dinero, pero mi papá estaba trabajando en los Estados Unidos y estaba mandando dólares para allá. Y entonces me tocaba convivir con muchos hijos de doctores y de licenciados y gente de dinero, pero yo era el niño que tenía a su papá en los Estados Unidos mandando dólares. Entonces,
nosotros, como digo, veníamos un poquito más del barrio. Y entonces por ser así, algunas personas nos veían como menos, ¿verdad? Entonces había algunos muchachos que venían y me molestaban a mí. Como le decimos acá, me hacían bullying, me querían molestar. Y entonces yo teniendo a mi hermano se llama Fernando, yo venía con mi hermano y le decía, oye, tal persona y tal persona me están molestando. Lo que decía mi hermano es, yo me encargo. Y él se encargaba. Y nunca más me volvían a molestar. Y así era desde que yo era un pequeño niño hasta que cumplí alrededor de 13 años. Cuando yo cumplí 13 años, mi hermano se fue. Mi protector ya no estaba. Él está vivo todavía. No estoy hablando de eso. Pero se fue del país. Mi padre estaba fuera del país. Y ahora mi hermano, mi ejemplo a seguir, se fue también del país. Y me quedé yo. Ahora yo era el hombrecito de la casa. Y ahora cuando alguien venía y me molestaba, no había quien me protegiera. Mi hermano, él siempre veía por mí. Él siempre me sacaba de los problemas. Él siempre venía y me cuidaba. Y ahora ya no había nadie. Entonces tuve que idear un nuevo plan, ¿verdad? Necesito que alguien me proteja, necesito que alguien me salve. ¿Quién lo va a hacer? Yo tengo una facilidad no sé, de hacer amigos, no sé, hablar con la gente, especialmente cuando era más joven. Ahorita no sé qué me pasó, pero ya me pongo a platicar con alguien y nos quedamos así raros, como callados los dos, y ahora qué digo. Pero siempre tuve muchos amigos cuando era joven. Entonces, esta fue mi protección después. Me hice de muchos amigos, me hice amigos de los pandilleros, me hice amigos de los niños ricos, me hice amigo de los niños pobres y de los rockeros y de los punquetos y de todos. Me hice amigo de todos. Entonces nadie me molestaba porque era amigo de todos. Y si alguien decidía molestarme, yo tenía muchos amigos que me protegieran. Entonces, este era el método que yo usé para que nadie se burlara de mí, para que nadie me molestara a mí. Yo era amigo de todos. Entonces me refugié en mis amigos, en mis amistades. Ya no estaba mi hermano ahí presente y ahora estaban mis amistades. Esto comenzó cuando yo tenía 13 años y continuó hasta que tenía 16 años. Cuando yo cumplí 16 años, ahora yo tuve que salir de mi país. Y yo llegué al estado de California. Mi hermano estaba acá en los Estados Unidos, pero él estaba viviendo aquí en Georgia. Y yo estaba hasta el otro lado del país. Mi hermano no estaba. Mis amigos ya no estaban. Y me presenté con un problema muy grande. No conozco el lenguaje, no conozco a la gente, no sé cómo hacer amigos. Ahora, ¿quién me va a proteger? Ahora, ¿dónde me voy a refugiar? Y el problema acá, hermanos, si nos ponemos honestos, los jóvenes son un poquito crueles, especialmente con el nuevo, especialmente si no hablas el lenguaje, especialmente si no conoces la cultura. La high school fue algo difícil. Entonces me comencé a refugiar y yo dije, si no está mi hermano, si no están mis amigos, me tengo a mí mismo. Yo me voy a enfocar en aprender el lenguaje, yo me voy a enfocar en aprender lo que pueda acerca de la cultura, acerca de la gente. Había muchos que hablaban español, pero no querían hablar conmigo. Y me puse a aprender el lenguaje, aprender un poco la cultura, a hacer amigos, a hacer amistades, a defenderme yo solo. Entonces primero comencé con mi hermano siendo mi protector.
Después con mis amigos siendo mis protectores. Y después dije, nadie más, no puedo depender de nadie más, tengo que depender de mí mismo. Pero un día se me comenzaron a acabar las fuerzas. Comencé a hacer las cosas mal. Conocí a mi esposa. Comencé una familia. Lo más preciado que tiene un hombre, y también casi lo pierdo. Porque a mí se me acabaron las fuerzas. Porque yo ya no podía. Porque yo ya no sabía por dónde llevar a mi familia. Yo ya no podía. Hasta que llegué a un punto cuando dije, ¿no está mi hermano? Mi hermano vive cerca de mí ahora, pero ahora él es un señor, ya no da miedo. Eso fue hace casi 20 años, o más de 20 años. Pero ya no se trata de eso, ya no se trata de que tengo algún bully que necesito a mi hermano que se encargue de ellos. Ya no se trata de mis amistades, ya yo mismo me fallé a mí mismo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde me refugio? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? ¿Qué puedo hacer? Yo estoy muy agradecido con uno de mis cuñados. Yo siempre lo menciono cuando estoy mencionando mi testimonio, siempre menciono a mi cuñado porque Dios lo usó a él para cambiar mi vida y para cambiar la vida de mi familia. Él era un niño, en aquel tiempo tenía 14 años. Y la iglesia venía a la comunidad donde él vivía y se llevaban a los muchachos, los llevaban al servicio y entonces él comenzó a ir a la iglesia, él fue salvo y a través de él, siendo salvo, él venía con mi esposa, él venía conmigo, siempre con la Biblia en la mano y nos comenzaba a predicar el evangelio. Nos comenzaba a dar las buenas nuevas. Y entonces fue que conocí al que en verdad me puede salvar, al que en verdad puede cambiar mi vida, en quien me puedo refugiar, a quien le puedo poner todas mis cargas, quien puede ayudarme a recuperar a mi familia, quien puede cambiar mi corazón. Aprendí que no se trata de mi familia, de mi hermano, no se trata de mis amigos, no se trata de mí. Yo necesito un Salvador, yo necesito alguien que me salve del hoyo en el que estoy cayendo. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7. Mateo 28, 1 al 7. Mateo 28, 1 al 7. Dice la palabra de Dios, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y he aquí, os lo he dicho. Amén.
Hermanos, como ya mencioné desde el principio, creo que no creo que el testimonio que yo he tenido tenga algo así tan extraordinario, tan trágico. Es solamente la historia de mi vida. Y yo sé que muchos aquí están compartiendo sus historias. Cada quien tenemos una historia. Cada quien tuvimos cosas difíciles por las que tuvimos que pasar. Veo muchas caras acá, la mayoría no los conozco. No sé qué son las cosas que han pasado. Pero sé que todos necesitamos un Salvador. Sé que todos necesitamos a alguien que nos salve. Cuando comencé a buscar una respuesta, cuando comencé a buscar a un Salvador, me di cuenta que necesitaba un Salvador que no me fallara. Un Salvador que tuviera la fuerza para salvarme. Y me llegué a dar cuenta que un Salvador tiene que tener varias cualidades. Una de esas cualidades es ser libre de pecado. Nos dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Salvador tiene que estar libre de pecado. ¿Por qué tiene que estar libre de pecado? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo un pecador puede pagar por mis pecados si él mismo tiene pecados? Estamos entendiendo, el Salvador de una persona tiene que ser libre de pecado. Nuestro Salvador tiene que ser libre de pecado, porque si no, ¿de qué nos está salvando? Otra de las cualidades de un Salvador es que tiene que ser eterno, tiene que ser infinito. No tiene que tener un principio, no tiene que tener un final. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 28 y 29, nos dice la palabra de Dios, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué cualquier otra persona no puede ser el Salvador que yo necesito? ¿Por qué ni siquiera un ángel puede ser el Salvador que yo necesito? ¿Por qué un santo no puede ser el Salvador que yo necesito? ¿Por qué ninguna figura puede ser el Salvador que yo necesito? Hermanos, allá afuera en el mundo hay tantos salvadores, hay tantos mesías, hay tantos hombres que dicen yo soy el Mesías, yo traigo el mensaje, yo soy el Salvador. Hay tantas personas y tantas imágenes que nos prometen una vida eterna, que nos prometen tantas cosas, pero no son eternos. No pueden ofrecer eternidad si ellos mismos no tienen eternidad. Una creación, una parte de la creación no puede salvarnos, no puede ofrecernos eternidad. Si fue creado, puede ser destruido. ¿Entendemos? Buda fue creado. Mohammed fue creado. Todas aquellas imágenes fueron creadas. Aquellas imágenes, no sé si alguna vez han ido a alguno de esos templos hindús donde tienen cientos de imágenes, tienen cientos de dioses, se inclinan ante ellos y dan ofrendas, ponen monedas, ponen cosas enfrente de estas imágenes para que les dé dinero, para que les dé salud, para que les dé prosperidad. Pero todas esas cosas fueron creadas por el hombre. La misma palabra de Dios dice, no debemos de estarnos inclinando ante imágenes que fueron creadas por manos humanas, porque si fue creado puede ser destruido. Pero hermanos, vengo a decirles yo que Jesús no fue creado, por lo tanto no puede ser destruido. Dios no fue creado, por lo tanto no puede ser destruido. Solamente Dios puede ofrecerte vida eterna porque Él no puede ser destruido y cualquier cosa que Él toma con su mano no puede ser arrebatada. No puede ser arrebatada. Si tú estás en la mano de Dios, nadie te puede arrebatar de ahí.
Hermanos, yo he escuchado gente que dice, es que alguien me está haciendo una brujería. Alguien me está haciendo cosas con la mente. Si tienes a Cristo en tu... Yo creo que sí hay brujerías. Yo creo que sí hay poderes malignos. Yo creo que sí hay ese tipo de cosas. Sí las hay. La Biblia lo menciona. Pero yo creo que si estás en Cristo, nada de eso te puede alcanzar. Nadie te puede arrebatar. Podemos ser engañados, sí. Pero nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso necesitas que tu Salvador sea eterno, que tu Salvador no tenga un principio, que no tenga un final, porque eso es lo que te está ofreciendo. Con su mano poderosa, tu salvación no tendrá un final. Tú tienes un principio, sí, pero Él te ofrece la eternidad. Solamente un Dios poderoso, solamente uno que no fue creado, solamente uno que es eterno, que es infinito, puede ofrecerte eso. No podemos inclinarnos delante de imágenes, delante de hombres. Lo digo de nuevo, no podemos inclinarnos delante de imágenes, no podemos inclinarnos delante de hombres. Una vez a mí se me pidió, es que cuando entras aquí tienes que inclinarte delante de esa imagen. Lo siento, pero no lo voy a hacer. Porque la palabra de mi Dios dice que no me voy a inclinar delante de ninguna imagen ni de ningún hombre. Es que cuando entras aquí, tienes que besar la mano del hombre. La palabra de Dios dice que no tengo que hacer tal cosa. Es que le tienes que prender una veladora aquí al santito. La palabra de Dios dice que no debemos de ofrecer incienso delante de otros dioses. Un Dios eterno, un Dios infinito. Otra cualidad del Salvador que necesitamos, hermanos, y esto tal vez no nos damos cuenta de esta manera, pero nuestro Salvador tiene que haber sido un hombre. Tal vez suena un poquito contradictorio, pero nuestro Salvador tiene que haber tenido un cuerpo, tiene que haber tenido sangre. ¿Por qué? Porque donde no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener sangre con qué pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte, lo que nos dice a Romanos 6:23, dice, debe de haber una muerte física, debe de haber un derramamiento de sangre físico para el perdón de los pecados. Nos dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Nos dice el mismo Antiguo Testamento. Si vamos por favor rápido al libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Dice en la palabra de Dios, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es expiación? Es como un perdón, es un pago. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si tu Salvador no tiene sangre, no tiene carne, no te puede salvar. Si es una imagen, no te puede salvar, porque no tiene cuerpo, no tiene sangre, no tiene vida. No te puede salvar, no puede ver por tus pecados. ¿Sabías que Cristo pasó todas las cosas que hemos pasado nosotros? Él pasó tristeza, Él pasó hambre, Él pasó tentación. Es difícil para algunas personas comprender que Jesús sufrió tentación, pero Él fue tentado por Satanás.
Le dijo, convierte estas piedras en pan y come porque tienes hambre. Le dijo, lánzate de allá, como quieras los ángeles te van a atrapar y no te van a dejar caer al suelo. Fue tentado. El mismo Satanás le dijo, todo esto será tuyo si te inclinas delante de mí. Fue tentado. Así como tú y yo hemos sido tentados. Así como tú y yo hemos sufrido tristeza. Así como tú y yo hemos sufrido abandono. Muchas personas no querían juntarse con Jesús porque pensaban que era el raro. Había personas que no lo querían. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes no lo querían. Sufrió desprecio. El día de hoy sigue sufriendo desprecio. Se predica la palabra y la gente dice, no, yo no quiero escuchar nada de eso. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero cuando se va a tocar puertas, a veces la gente abre la puerta y ya están con el pie así como esperando nada más. A ver a qué horas te vas, quiero cerrar la puerta, ya no quiero hablar contigo. Sufrimos muchas veces el rechazo de la palabra. Jesús presenció eso, Jesús sufrió eso. En carne, en sangre. Por eso es necesario que en busca de un Salvador, ese Salvador tiene que tener carne y sangre, tiene que haber vivido, tiene que haber tenido con qué pagar por el pecado. La única manera para poder pagar por tus pecados y por los míos es el derramamiento de sangre. Y ya lo hablamos antes, tiene que ser sin pecado, porque la sangre con pecado ya está manchada. Mi sangre no puede salvar a nadie. La sangre ni siquiera de un niño inocente no puede salvar a nadie, porque ya está corrompida con el pecado. Otra cualidad del Salvador que todos necesitamos es que tiene que haber vencido a la muerte. Hermanos, con esto es con lo que comenzamos. Un Salvador tiene que haber vencido a la muerte. Si no ha vencido a la muerte, no te puede ofrecer nada. Si no ha vencido a la muerte, el mensaje que trajo fue fue falso. Si no hubiera habido una resurrección, todo lo que hizo Jesús no hubiera tenido ningún tipo de fruto. Y eso nos lo dijo Pablo. Tiene que haber vencido a la muerte. Si recuerdas aquel temblor cuando murió Jesús, dice la palabra de Dios que hubo un temblor cuando Jesús entregó el Espíritu. Ahí había una batalla entre el maligno y Jesús para que no se diera una resurrección. Todo el tiempo Satanás estuvo intentando evitar la resurrección. Muchos creen que tal vez Satanás estaba contento en este momento, estaba contento de ver a Jesús en la cruz, pero yo creo que él sabía lo que estaba pasando, porque si nos damos cuenta, Satanás conoce las Escrituras, hermanos. Satanás conoce la palabra de Dios y la corrompe. Tal vez Satanás conoce la palabra de Dios mejor que tú y que yo, porque la usa para corromperla, para torcerla y para engañarnos. Cuando el primer pecado vino acerca de la palabra de Dios, que dijo Dios que no comieras de eso, no te va a pasar nada, Dios está mintiendo. Usó la ley, usó las reglas de Dios para torcerlas y provocar al pecado. Si crees en Cristo, hermano, y crees que Él no pecó toda su vida, crees que es el Hijo de Dios, crees en todos sus milagros, pero no crees que resucitó al tercer día, entonces no crees en nada. Entonces crees en un buen hombre. Si no resucitó, no hay evangelio. Si no resucitó, murió como todos los demás. Si no resucitó, solamente fue un buen hombre. Hermanos, hay iglesias que predican eso. Hay iglesias que predican a un buen hombre y que no creen en la resurrección.
Si vamos, por favor, a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. Primera de Corintios 15, 14 al 17. Y estas son palabras de Pablo. Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios. Ya sabemos que la iglesia de Corintios era conocida como una iglesia un poquito rebelde, un poquito desobediente o tal vez desenfocada. Entonces Pablo está escribiendo estas cartas. Hay dos cartas a los Corintios y esta es una de ellas. Y les está escribiendo dándoles consejo. Y muchas veces les está dando reprensión. Entonces en la iglesia de Corintio hay un problema que hay mucha gente que no cree en la resurrección. Estos son los saduceos. Los saduceos no creen que hay una resurrección. Entonces se comienza a hacer un problema dentro de la iglesia. Algunos dicen que sí hay resurrección, algunos dicen que no hay resurrección. Entonces Pablo está tocando este tema y les está diciendo, hey, si no hay resurrección, entonces ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. En la palabra de Dios dice, 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si no crees en la resurrección, entonces no crees que Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si no crees que Cristo resucitó, entonces no crees nada. Dice Pablo, estás perdiendo el tiempo. Si vamos hasta el versículo 21, dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, la resurrección de los muertos. Hermanos, si tú crees que tú vas a tener un cuerpo nuevo, en una vida eterna, que vas a ser resucitado juntamente con Cristo en el día venidero, entonces tú estás creyendo en el Evangelio. Hay algunos que se les hace locura. El mismo Pablo dice, a algunos se les hace locura hablar acerca de la resurrección. Acerca de la resurrección de los muertos, porque hermanos, Dios nos dio una promesa. Dios nos va a entregar un cuerpo nuevo. Un cuerpo que puede estar en la presencia de Dios. No sé si conocen esta historia, pero Moisés venía delante de Dios y él quería ver a Dios. Él quería ver a Dios, pero Dios le dijo, es que si me presento enfrente de ti vas a morir, morirás. Tú no puedes ver la presencia de Dios. Entonces puso a Moisés detrás de una roca y puso su mano Dios delante de Moisés y vio, dice que pasó Dios por enfrente de él y solamente alcanzó a ver su espalda. Y bajaba Moisés del monte con el rostro reluciente. No podemos estar en la presencia de Dios porque estamos llenos de pecado. No podemos estar en la presencia de Dios porque no somos perfectos. Y solamente la perfección puede estar delante del Dios perfecto. ¿Qué es lo que nos puede hacer perfectos, hermanos? Si yo soy honesto con ustedes, yo no soy perfecto. Y les compartí un poquito acerca de mis errores. Les compartí un poquito acerca de mí, incluso mis pecados. Hasta el día de hoy, hermanos, hay pecado en mi vida, hay pecado tal vez en mis pensamientos, en cosas que hago. No quiero fallar a Dios, pero la carne nos sigue tentando, Satanás nos sigue tentando y no podemos ser perfectos, no podemos estar en la presencia de Dios a menos de que haya una resurrección. A menos de que podamos estar perfectos y dignos delante de la presencia de Dios. Y Él solamente puede lograr esto en nosotros. Solo hay un hombre a través de toda la historia, en toda la creación, que cumple con todas las cualidades para ser un salvador. Solo hay uno que fue libre de pecado. Solo hay uno que es eterno. Solo hay uno que
caminó como un hombre, que tuvo un cuerpo, que tuvo sangre. Y solo hay uno que fue resucitado. Solo hay uno que fue resucitado. Tantos falsos dioses, tantas falsas promesas, tanta falsedad allá afuera. Tanto que te prometen, date una vuelta por todo Asia y encuéntrate a ti mismo, dicen algunos por ahí. Es que voy a tomarme unas vacaciones, me voy a alejar de mis hijos, me voy a alejar de mi esposa y me voy a encontrar a mí mismo. Encuentra a Cristo, es lo que necesitas, encontrar a Cristo. Hermanos, voy a alimentarme mejor. Voy a buscar cómo vivir una vida mejor. Tenemos que buscar a Cristo. Sí, está bien ejercitarse, está bien hacer todas estas cosas, sí, pero lo primero que necesitamos en nuestra vida es a Cristo. Sí, tienes un cuerpo saludable, pero ¿tienes un espíritu saludable? Tu alma ya pertenece a Cristo, tu vida ya pertenece a Cristo. Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede cambiar, Él es el único libre de pecado, el único eterno, el único que tiene cuerpo para ofrecer por ti y el único que fue resucitado de esa tumba esa mañana, ese día, ese domingo. El domingo que estamos celebrando el día de hoy, estas mujeres vinieron a la tumba, la piedra estaba removida, un ángel estaba sonriendo y reluciente porque el Hijo del Hombre había resucitado y vino a traer vida eterna a todos nosotros. No fue solamente para mí, no fue solamente para esas mujeres, ni para los 12, ni para los 11, fue para todos nosotros. Ese hombre resucitó, ese hombre no está enterrado, no es un puño de huesos, Él está en el cielo sentado a la diestra del Padre el día de hoy. Y el día de hoy Él está ahí para ofrecerte a ti salvación y para ofrecerte a ti vida eterna. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Hermanos, si no creemos en una resurrección, nuestro evangelio está incompleto. No sirve. Tíralo a la basura. No sirve. Volvemos a aquella gloriosa mañana, hermano. Vamos de nuevo a Mateo 28. Creo que cuando nos ponemos a analizar qué es lo que necesita un Salvador para podernos salvar, ¿quién nos puede salvar? Y volvemos a repasar este pasaje. Yo creo que lo vemos con unos ojos un poquito diferentes. Creo que nos damos cuenta de un par de cosas. Mateo 28, 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hermanos, justo, no sé quién estuvo en el servicio de esta mañana, pero el pastor estuvo hablando acerca de la crucifixión. Acerca del sufrimiento. Nos estuvo hablando acerca de cómo Él fue golpeado, cómo Jesús fue golpeado. Se le pegó con látigos, se le abofeteó, se le escupió en la cara. ¿Te imaginas tú haciéndoles alguna de estas cosas a otro ser humano? ¿Escupirle a alguien en la cara? ¿Te imaginas la bajeza que tienes que pensar sobre aquella persona para atreverte a escupirle en la cara? Esto siempre me ha molestado cada vez de que lo leo, cada vez de que lo escucho. Le escupían la cara, le jalaban las barbas. Eso me hace temblar por dentro. Qué vileza, qué maldad. Lo golpearon, lo humillaron, lo crucificaron, murió. Estas mujeres van porque es costumbre que las mujeres vayan y preparen el cuerpo. Si notamos, ninguno de los hombres se apareció por allá. Los hombres están asustados, escondidos. Ahora, ¿quién nos va a proteger? Ahora, ¿dónde me voy a esconder? Ahora, ¿quién me va a salvar?
Recordamos a los dos hombres caminando hacia el camino hacia Maús. Vienen ellos hablando acerca de Cristo, acerca de la crucifixión, y Cristo viene y camina con ellos. Ellos algo tenían en sus ojos que no podían percibir, que no podían ver, que estaban caminando con Cristo, y se pusieron a hablar con Él, y estaban ellos desilusionados. ¿No has escuchado? Eres el único en la región que no ha escuchado que aquel llamado Jesús, el Nazareno, fue crucificado. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Él fue a pescar de nuevo, porque no sabía qué iba a hacer. Él había fallado al Señor, él negó su nombre 3 veces, se regresó a la pesca, estaba triste, estaba acabado, estaba desconsolado. No sabía qué más iba a hacer. Y recordamos aquella cena, aquella comida que tuvo Cristo resucitado con Pedro. Cuando le dijo, cuida mis ovejas. Todavía tienes trabajo que hacer. No te he olvidado. Él estaba desilusionado, estaba perdido. Pablo. No sé si siempre confundo Pablo y Pedro, hermanos, pero estaba hablando de Pedro. Ahora estoy hablando de Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo, de los cristianos. Él mataba cristianos y él aprobaba la muerte de los cristianos. Hasta que tuvo un encuentro con Cristo. Hasta que tuvo un encuentro con el Salvador. Hasta que se dio cuenta, este hombre resucitó. Y Él es el Mesías. Él es el Salvador. Estas mujeres venían tristes a visitar la tumba de un muerto. Se encontraron algo muy diferente. Versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él, los guardas temblaron. Recordamos que la tumba de Jesús tenía unos guardias porque ya habían escuchado, este dice que va a resucitar al tercer día. Lo que va a pasar es que van a venir los discípulos, van a mover la piedra, se van a robar el cuerpo y van a decir, ¡ay, resucitó! No, tenía guardias enfrente. Esto es otra muestra de que esto en verdad pasó. Había guardias. Y no eran guardias de sus discípulos, eran guardias de entre los romanos. Pero ¿qué pasó con estos guardas? Ellos se quedaron temblando. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Yo sé que están buscando a aquel muerto. Yo sé que están buscando a aquel hombre que acaba de morir hace 3 días. Yo sé que lo están buscando a él. Pero tengo noticias. Él no está aquí. Pues ha resucitado como él dijo. Como él mismo había dicho, mínimo 3 veces ya les había dicho a sus discípulos, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Como él dijo, él resucitó como él dijo. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, bien importante, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Mujeres, estas mujeres que estaban ahí, vean que el lugar está vacío, vean que el Señor ha resucitado, ahora vayan y den las noticias. Hermanos, si tú has conocido a Cristo, si Cristo ha cambiado tu vida, si Cristo ha salvado tu alma, ve y dilo a los demás. No te dejes el mensaje para ti mismo. La salvación es un regalo. Es un regalo que se comparte con todos. Si ya tienes ese regalo, si ya tienes esa salvación, ve y compártelo con los demás. Hermanos, no conozco mucho esta comunidad. No conozco mucho aquí el área. Pero yo sé que hay allá afuera gente que necesita escuchar el Evangelio.
Gente que necesita un Salvador, gente que está desesperada, gente que no sabe qué más hacer. Sé que los hay. En mi ciudad lo hay. Estoy seguro que acá también. Hay que ir y dar las buenas nuevas a los demás. La resurrección es para compartirse. Y en verdad te invito a que si no has puesto tu fe en Cristo, que lo puedas hacer esta mañana. Si te estás apoyando en algo que no es eterno, que no es libre de pecado, que no tiene un cuerpo y que no ha resucitado, no tienes esperanza. Necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo. Hermanos, vamos a cerrar los ojos. Vamos a inclinar los rostros y vamos a orar. Mi Señor y mi Dios grande, todopoderoso, gracias. Gracias te quiero dar por esta mañana. Gracias te quiero dar, Señor, por el sacrificio que has hecho en la cruz. Gracias te quiero dar, Señor, porque has resucitado. Te pido, Señor, que puedas guiarnos a todos nosotros, que puedas ayudarnos, Señor, a compartir tu mensaje, a compartir las buenas nuevas, Señor, y a darnos cuenta que si no tenemos un evangelio donde has resucitado, tenemos un evangelio incompleto, Señor. Si no hemos puesto nuestra fe en tu Hijo resucitado, no hemos puesto la fe en nada. Señor, tú conoces todos los corazones de aquí. Tú conoces los corazones de todo tu pueblo y de toda tu tierra. Tú sabes lo que están pasando cada uno de ellos. Tú sabes las dudas que hay, Señor. Tú sabes las batallas que estamos pasando cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a sobrepasar la vergüenza, sobrepasar la duda y acercarnos cada vez más a ti, Señor. De nuevo lo digo, hermanos, no, todos estamos con las cabezas agachadas, con los ojos cerrados. Y de nuevo lo digo, no conozco a muchos de ustedes. No sé si ya pusiste tu fe en Cristo. Pero espero haberles comunicado de una manera clara, hermanos, de las cualidades que tiene que tener tu Salvador. Si no has puesto tu fe en Cristo, aquel que es libre de pecado, aquel que es eterno, aquel que tiene un cuerpo y aquel que ha resucitado, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si tú no estás seguro que el día de hoy, si mueres, irás al cielo, quiero orar por ti. Si no estás seguro que tienes una relación con Cristo, quiero orar por ti. Nadie está viendo. Puedes levantar tu mano. Mi Señor y mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender juntos acerca de tu palabra. Aprender juntos acerca de la resurrección. Te quiero dar gracias, Señor, por este día, por este servicio, por las maravillas que haces en nuestras vidas. Y te pido todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.